Sobreviraje, Ackerman, Wallride, Manji, ¿qué son todas estas palabras? En tan solo 10 minutos vas a aprender a hablar como un verdadero drifter. Te va a enseñar las 60 palabras que todo amante del derrape tiene que saber. Si ya conoces más de 50, significa que ya eres un drifter. Empezamos con la A, Ackerman. No es un dictador alemán. Ackerman es un ángulo que tenemos en las ruedas que lo que hace es que la de dentro gire más que la de fuera. Esto, en el drift, lo que intentamos es anularlo al máximo, no nos interesa. Apex o vértice, esto es lo que se meriendan los novatos cuando entran a pista. Es ese punto álgido de la curva, digamos que es el punto de contacto, un punto de referencia que marcamos en la curva en el que normalmente se coge la velocidad mínima de paso por curva. Ahuecar, ¿qué es ahuecar? Ahuecar es lo que haces cuando ves una curva de complicada, soltar el pedal despacito del acelerador, así que no ahueques, siempre gas. Alambres, también has podido escuchar que a esto se les suele decir las lonas. Bueno, los alambres es lo que está después de la goma. Cuando te acabas de fundir toda la goma, aparecen los alambres. Y si estás acostumbrado a verlo, significa que eres un buen quemado. Amortiguadores o suspensiones. Es el conjunto que se encarga de mantener la rueda en contacto con el asfalto todo el rato. También se consigue comodidad y prestaciones a través de ello. Como en el drift nos la suda la comodidad, lo que hacemos es ponerla lo más dura posible para conseguir prestaciones. Ángulo de giro es la cantidad de grados que giran las ruedas delanteras del coche. En el drift lo que intentamos es aumentarlo mediante unos kits para conseguir que el coche pueda coger más ángulo. Aquaplaning, esto pasa cuando coges un charco de agua, el neumático pierde contacto con el asfalto y voló. Back entry, se dice cuando entras marcha atrás derrapando en una curva. Es una de las técnicas más complicadas que hay en el drift y también de las más espectaculares. Barquear, se dice que un coche barquea cuando va muy blandito de suspensiones y va todo el rato de lado a lado como si fuese un flan. Batalla, las batallas son las carreras del drift. Digamos que en el drift no hay carreras como tal, primero va uno delante y luego va otro detrás, un líder y un chaser, en el cual van a ir haciendo batallas. El líder se tiene que escapar y el chaser tiene que ir pegado a él e intentar que no se escape. Luego cambian las tornas y es al revés, el chaser es líder y el líder es chaser. Es un rey de la pista, el que gana se queda y el que no se va. Body kit, normalmente suelen ser kits estéticos, hay pocos funcionales, en el cual se cambian las aletas, las partes exteriores del coche para que se vea más bonito. Briefing, es esa charla técnica que se le da a los pilotos antes de empezar el día. Normalmente están hasta las narices del briefing y lo que quieren es rustir y quemar, pero es una charla muy importante para repasar todas las medidas de seguridad que hay en el circuito. Boxes, digamos que son los garajes que están dentro del circuito. Caída o camber, cuando escuches esto y no sepas quién se ha caído, a lo que se refieren es a la rueda. La rueda tiene un ángulo que es el que denominamos ángulo de caída. Con este ángulo lo que conseguimos son más prestaciones en el coche y en el drift también es un ángulo muy importante. Cambio de pesos, fundamental en el drift. Voy a hacerle un altar a los cambios de pesos, me encantan. Es en lo que está basado el drift y los cambios de pesos al fin y al cabo es cuando dejamos de derrapar hacia un lado y empezamos a derrapar hacia el otro. Esa sensación es a lo que llamamos cambio de pesos. Chicane, son dos curvas consecutivas, contrarias, una derecha es una izquierda es una derecha, vemos, una S de toda la vida. Chokudori, la verdad es que no había escuchado esto en mi vida, pero se refiere a un estilo de pilotaje, estilo japonés, en el que consiste todo el rato, durante toda la curva, mantener el mismo ángulo. Yo a esto lo llamo mantener el mismo ángulo, pero tiene nombre, Chokudori. Clipping point, son unos puntos de referencia que se colocan normalmente en los vértices de las curvas, ya sean interiores o exteriores, para sobre todo puntuar y ver qué tan cerca has pasado de ese clipping point. Suelen ser conos, es un cono de referencia con un nombre más bonito. Convergencia, y no es un partido político catalán. Convergencia se refiere a otro ángulo de las ruedas y en este caso digamos que es qué tan bizco está el coche, ¿no? Si así está cero convergencia, así está bizco total convergente. Convergencia, divergencia. Copiloto es ese colega loco que te subes al coche, que no te pregunta dónde vas y que solo te dice que aceleres. Normal, él no paga ni las ruedas ni la gasolina, así que mándale el vídeo este y que se dé por aludido. Difusor es un elemento estético que se coloca en la parte trasera del coche, normalmente estético, realmente tiene una función. Los difusores de la Fórmula 1, por ejemplo, lo que hacen es que crean un vacío debajo del coche, vamos, hacen una ventosa, que el coche se pega al asfalto. Dar gas es lo que no te atreves a hacer cuando se menea el culito del coche. ¿Quieres acelerar ahí a fondo, hombre? Derrapar es el motivo por el cual has entrado a este vídeo, así que dale like y suscríbete. Desllantar, esto es lo que hacen los quemados una vez tras otras. Digamos que la rueda llega a los alambres y después de llegar a los alambres se desmonta la cubierta de la llanta. Drift missile, así es como se refieren los japoneses a un coche de drift en el cual se la suda todo y es todo para romperlo.
Yo no estoy muy a favor, pero eso es un drift missile. Escupir, y no sea guarro, ¿eh? Escupir se dice cuando el coche te coge y te escupe para el lado contrario. Estás derrapando hacia un lado y de repente tiene un movimiento brusco hacia el lado contrario, ya sea derrapando o traccionando, pero no escupa. Freno de mano, esto es lo que crees que hace falta para empezar en el drift, pero no es así. Y que si a muchos se lo quitas, no saben practicarlo. El freno de mano es una herramienta más, es un freno, una palanca que actúa sobre las ruedas traseras. Pero no hay que abusar de ellas, amigo, es una herramienta. Graining es un efecto que ocurre en la rueda, que crean unas pelotitas que lo que impide es que realmente la rueda agarre con el asfalto. Cuando hay graining pierdes adherencia. Golpe de embrague es otra técnica que se utiliza en el drift para perder la adherencia de las ruedas traseras, las ruedas motrices. Lo que hacemos es pisas el embrague, aceleras fuerte y sueltas de golpe, y ahí lo que creas es una diferencia de velocidad por la cual pierden adherencia y quemas rueda. Horquilla. Una horquilla es una curva en forma de U, muy amada por los drifters y por el touge. Itasha. Un coche Itasha es un coche con decoración con dibujos de manga japonés, seguro que has visto bastantes. ¿Te sabías esta? Pues ahora vienen las más chulas. JDM, esto es un estilo que se refiere a los coches japoneses tipo S13, 350Z. Cuando digas un coche JDM es o que lleva decoración estilo japonés o que es un coche japonés. Juez, el juez es como el árbitro en el fútbol, pero en el drift. Las batallas están valoradas por un juez y ese tío es igual de odiado que el árbitro en el fútbol. Jaula antivuelco, son los tubos que tiene un coche por dentro para seguridad, por si vuelcas, que el coche no se chafe. Junta la trócola. Si alguna vez te han dicho, la junta la trócola no se... te estaban vacilando, colega. No quiere ser yo quien te lo diga, pero ese muy amigo no es. Keiichi Tsuchiya. Los cristianos tienen a Jesús, los drifters tenemos a Keiichi. Lanzar el coche. Cuando decimos que lanzas el coche, lo que haces es entrar muy fuerte en una curva y esperar a que se te vaya. Cosa que a los novatos no se lo recomiendo mucho. Lip. Es el labio delantero del coche y lo primero que se rompe cuando te sales de pista. Marronero. No voy a ser yo quien diga que es un marronero. Escúchame, a que este coche es marronero. Di la verdad, tú que eres policía. Así que escríbeme en los comentarios qué es para ti un marronero. Manji. Un manji consiste en hacer curvas donde no las hay, en ir derrapando de lado a lado, por ejemplo, en las zonas rectas donde no hay curvas, me las invento, hago un manji. Un manji va acompañado de cambios de pesos, es muy bonita de ver, bastante complicada hacerla bien. Paella, aparte de mi plato favorito, una de mis curvas también favoritas. Es una curva normalmente de 180 grados, parece una horquilla pero mucho más abierta. Estas curvas son la leche. Paddock, normalmente el paddock es una parte que está fuera de pista, donde están todos los equipos y de ahí está junto con los boxes, pero sería fuera de pista. Piano, y no es un piano de cola. Un piano es esto de aquí. Son esos bordes que están en los límites de pista y que normalmente se utilizan para no mancharla. También se utilizan como punto de referencia y están en todos los vértices de las curvas. Pit lane es la línea paralela a la pista que va a los boxes. Pulgadas es el diámetro de las llantas, no de las ruedas. Pero bueno, Michi, ¿qué haces aquí? Miau, miau, no. Estas son de 18 y estas son 16, pero el diámetro exterior es el mismo. Punta tacón. Esto es una técnica que se utiliza para igualar las revoluciones en una reducción brusca. Consiste en, mientras estás frenando con el pie derecho y estás cambiando la marcha, cuando pasas de una marcha a otra, lo que haces es dar un toque con el talón o con el lado del pie derecho para igualar las revoluciones y acelerar un poquito el coche. No lo intentes en la carretera que te comerás al de enfrente. Todo hay que decirlo, si es que... El rebufo consiste en que el de adelante está abriéndose paso con el aire y tú vas pegado a su culito y lo que haces es evitar ese fenómeno. ¿No has pedaleado nunca de subida y con aire de cara? Eso es lo peor que hay. Semi-slick es ese neumático que lleva tu amigo el Alonso, que lo utiliza para entrar en circuito y que también es apto para circular en carretera. Es la mitad entre un neumático de competición y un neumático de calle, ese mixto. Setup. Cuando llamamos el setup es la configuración general que tiene tu coche, el conjunto de caídas, de todos los ángulos, de los tarajes de suspensión, alturas, a todo ese conjunto se le llama setup y es lo que la mayoría de gente se le olvida de tener en cuenta en el drift. Y lo más importante, un buen setup hace cualquier coche derrapable. Slick es ese neumático totalmente liso, sin ningún dibujo, sin ninguna rayitas, que se utiliza solo para competición, como pueden utilizar los Cars o la Fórmula 1. Se utilizan slicks. En el drift no se utilizan, por ahora. Ahora vienen mis dos favoritas. Sobreviraje. El sobreviraje es a lo que comúnmente llamas derrapar. Eso se le llama sobrevirar. Sobreviraje realmente, la definición técnica es pérdida de adherencia en el tren trasero. Subviraje. Esto es lo mismo, pero en el tren delantero. Cuando dices, se me ha ido recto el coche, te estás subvirando. Pérdida de adherencia en el tren delantero. Se te va atrás, sobreviraje. Se te va adelante, subviraje. Estás sentado sobre el eje trasero, a veces es un poco confuso. Tándem sería como una batalla en el drift, pero amistosa, de colegueo. Tanda.
Una tanda es como un sinónimo de manga, pero para entrenamientos, es una sesión de entrenamiento. Tracción delantera, esto es lo que odian los drifters y creen que con un delantero no puedes derrapar. Bueno, ya veremos. Pero nos referimos a que las ruedas que giran, las ruedas motrices, son las de delante, las que también giran. Tracción trasera, esto es lo que vas a entrar a Wallapop y no vas a encontrar por menos de 5.000 pavos. Es un coche que las ruedas motrices son las traseras y los que se utilizan para hacer drift, por ahora. El touge, esto consiste en derrapar un tramo de montaña típico japonés de subiditas. Esto lo puso muy de moda Initial D y esto es el abuelo del drift, quieras o no, de aquí es de donde viene el drift. Trail braking, esto es una técnica de frenado que se utiliza en competición que consiste en frenar muy fuerte y mientras vas soltando el freno vas metiendo un poquito de dirección. Combinas la frenada con el giro, cosa que normalmente se suele frenar, sueltas el freno y luego giras. Tramo, un tramo es una carretera de montaña. Cuando tu colega se dice que se va de tramo, lo que va a hacer es hacer una carretera de montaña lo más rápido posible. Así que cuando te lo diga, ya sabes lo que va a hacer. Trazada. Esto es lo que la gente se le olvida en el drift. Si Keiichi es el dios, la trazada es el mesías. La trazada es súper importante en el drift. Digamos que es el carril por el cual va tu coche. Es esa rayita verde del Fórmula 1, del jueguecito, eso es la trazada. Y hay muchos tipos de trazada y tienes que saber ajustarla a lo que tienes, a lo que llevas y a lo que quieres. Turbo. Esto es lo que le falta a mi coche, que no lleva. Digamos que es un soplador de hojas metido en el coche que te da más potencia. Wall ride. Esto es lo que todo drifter quiere hacer cuando ve un muro. ¿Qué es lo que quiere hacer? Acercarse con el culito y rozarlo el máximo tiempo posible. Eso es un wall ride. Así que cuando te digan, tío, he hecho un manji por encima de los pianos de la chicane y he tirado el freno a mano para hacer un back entry y además he aprovechado para hacer un wall ride. ¡Buah! Me ha salido de locos, tío. Cuando te digan eso, no tienes excusa. Ya sabes de lo que te están hablando. Para ser un verdadero drifter solo necesitas dos cosas. Uno, saberte todas estas palabras de memoria y dos, estar suscrito a este canal. Y eso sí, si quieres aprender más, te dejo unos links aquí abajo en la descripción, échales un vistazo y me cuentas qué tal. Nos vemos a la próxima, drifter.